Saludos cordiales. Mi nombre es Damaris Ruth García Orrunaga. El tema que mi grupo va a exponer son los delitos contra la administración pública. Y vamos a abordarlo tratando algunos conceptos previos muy importantes. En este tipo de delitos, el bien jurídico protegido genérico es la administración pública. En el sentido objetivo, la administración pública es el hecho de administrar. Y en el sentido subjetivo es el órgano o conjunto de órganos que ejercen esta actividad. Entendida así, la administración pública consiste en todos los actos administrativos o de gobierno realizados por los funcionarios y servidores públicos en los tres grandes poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. A este conjunto de actividades temporales o permanentes realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública se le denomina función pública. La función pública tiene por finalidad el servicio a la nación, cautelando, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, y es realizada por los servidores del Estado, quienes se clasifican en funcionarios y servidores públicos. La normatividad administrativa, a través de la Constitución, leyes y reglamentos, ya se ha encargado de definir tanto al funcionario como el servidor público, como aquel ciudadano en ejercicio que presta servicio en entidades de la administración pública, sean estos nombrados, contratados, designados, de confianza o electos. Pero para constituirse en autor de algún delito contra la administración pública, lo que prima no es el concepto del derecho administrativo, sino el señalado en el artículo 425 del Código Penal, el cual, más que un concepto penal, en realidad lo que nos ofrece son criterios penales para establecer de manera efectiva quienes ostentan la calidad de funcionario y servidor público, y así evitar que los infractores logren burlar su responsabilidad penal. El inciso 1 engloba a todos los profesionales, técnicos y auxiliares. No incluye a los contratados. En el inciso 2 tenemos como cargos de confianza a los gerentes, ministros y asesores ministeriales. En el inciso 3 tenemos, por ejemplo, el caso de los técnicos y profesionales que celebran convenios con Electrooriente Sociedad Anónima para realizar funciones de inspección y verificación. En el inciso 4 no interesa la naturaleza pública o privada de los bienes, solo importa que el encargado de vigilar y cautelarlos actúe en nombre o al servicio del Estado. El inciso 5 incluye a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aviación, y de la Policía Nacional, sin distinción de rango ni jerarquía. En el inciso 6 tenemos, por ejemplo, a los miembros del Consejo Universitario que desarrollan funciones públicas con relación a una universidad nacional. Consideramos que el inciso 7, a nuestro entender, debe ser eliminado. Este es nuestro aporte crítico a la presente monografía. Para nosotros es suficiente que la ley penal haya incluido de manera extensiva a cualquier persona que ejerce circunstancialmente una función pública
como aquellos particulares de manera eventual realizan o prestan un servicio público para que en el concepto penal de funcionario público cubra todos los supuestos de responsabilidad penal. Creemos que ya no es necesario recurrir a las normas administrativas para llenar el vacío. Prueba de ello es que desde el año de 1991 hasta la fecha no se ha incluido en ley alguna ningún otro supuesto más para definir a un agente como funcionario público. Hasta aquí un breve bosquejo de la parte general. Dejo a mis siguientes compañeros, quienes analizarán de manera exegética los delitos cometidos por particulares y los funcionarios públicos. Buenas a todos presentes. Continuando con la exposición, tocaremos el tema de delitos cometidos por particulares, ¿no? Que son las medidas de control contempladas por la ley penal para aquellos comportamientos que son ejecutados por personas ajenas al servicio público, o sea, que no son funcionarios ni servidores públicos que prestan un servicio al Estado, ¿no? Hablamos pues de, según el sujeto activo, ¿no? Tenemos los más comunes realizados por cualquier tipo de persona, ¿no? O de propia mano, ¿no? Que pueden ser cometidos pues por cualquiera, pero el autor debe de realizarlos por sí mismo, no puede utilizar a otro de instrumento, ¿verdad? También tenemos los que perjudican el quehacer de la administración o de sus órganos, particularmente cuando tales actos obstruyen el ejercicio de sus facultades y competencias o cuando usurpan las atribuciones que en exclusividad corresponde a los funcionarios o servidores públicos. Se criminalizan las conductas ofensivas que esconden la autoridad de aquellos y las que ultrajan o mancillan su investidura, ¿no? Esto es una preocupación a nivel colectivo, pero más es de materia pues de un interés particular. Aquí, por ejemplo, tenemos el artículo 361, 362, 364, ¿verdad? La 361 nos habla ya de la usurpación de una función pública. La persona que sin título, grado, nombramiento usurpa pues una función pública o la facultad de dar órdenes militares o policiales, ya hallándose ya destituido, suspendido o subrogado, ¿no? De su cargo. Tenemos el 362, por ejemplo, la ostentación de distintivos de función a cargos que ya no ejerce, o sea, la persona que ostenta insignias o distintivos de una función o cargo que no ejerce. Ya tenemos el artículo 363, el ejercicio ilegal de profesión, el que ejerce pues una profesión sin reunir los requisitos necesarios que la ley requiere, ¿verdad? Tenemos el artículo 364, donde hablamos de la participación en ejercicio ilegal de la profesión, pues el profesional que ampara con su firma el trabajo de quien no tiene título para ejercerlo, ¿verdad? Entonces, luego pasamos al artículo 365, donde pues vamos a hablar del tema de violencia contra la autoridad para obligarlo a algo, ¿no? En este caso vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Como antecedente. Ya, por ejemplo, en los últimos meses han ocurrido en realidad casos de delitos de violencia y resistencia con la autoridad policial, en las cuales se han impuesto penas privativas de la libertad que han generado debate en la opinión pública respecto a la proporcionalidad de ella misma, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, ya un ejemplo. Si producto de un operativo, un policía encontrara a una persona manejando en estado de ebriedad y éste le ofreciera, ¿no? Hablando del artículo 365, pues agrediese, al efectivo policial, ¿ya? Lo haría pues con intenciones de impedir, ¿no? Estaría estorbando o dificultando, obstaculizando el desarrollo de las funciones de este efectivo policial, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el bien protegido acá? Pues la administración pública. Acá también cuando hablamos del sujeto activo vendría a ser la persona que está violentando, la persona que está haciendo uso de su fuerza, ¿ya?
para agredir al efectivo policial. El sujeto pasivo sería el efectivo policial, ¿verdad? Cuando hablamos también de una comisión dolosa, hay intenciones del sujeto activo, el de obstaculizar el proceso del funcionario, ¿verdad? El desarrollo de sus funciones, ¿no? Imputable sería siempre en cuando pues no sufra alguna anomalía psíquica, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la consumación y la tentativa? La tentativa sabemos que es la obstaculización del desarrollo de las funciones. Ese es su fin, ¿verdad? Que pues dificulte, ¿verdad?, el desarrollo de sus funciones. Entonces lo que está haciendo es impedir al funcionario, al servidor, ejercer sus funciones como debe de ser, ¿no? Tenemos también ya el artículo 366, que el bien jurídico, ya sabemos que es la administración pública. Y hemos puesto el ejemplo, ¿no?, del operativo, producto del operativo, ¿no? Ahora vamos a tocar el tema de lo que es resistencia o desobediencia a la autoridad. El que después desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, la omisión a la asistencia familiar, pues, ¿no? Cuando el juez da una orden judicial donde pues el progenitor tiene que hacerse responsable de su menor hijo, haciéndole pasar un monto económico, ¿verdad? Y pues omite la responsabilidad, omite a la orden judicial del juez, pues, ¿no? Pues también tendrá una pena, pues, una pena por omisión a la asistencia familiar. Ahí es donde hablamos pues desobediencia a la autoridad. Y resistencias, por ejemplo, en el caso del efectivo que hizo la intervención a este conductor ebrio, ¿no? Que obviamente aquí había pues dos delitos. El primer delito sería que está manejando en un estado de ebriedad donde hay una pena de dos años, ¿ya? Y pues que en su condición no sería conducido como detenido a la comisaría, ¿no? Y donde esta persona pues pondría resistencia. Eso es todo. Doy pase a mi siguiente compañera. Gracias. Estimados compañeros, estimado profesor Rubén Santiesteban Seclén, continuamos con la exposición. Vamos a hablar del artículo 369, violencia contra autoridades elegidas. El que mediante violencia o amenaza impide a una autoridad elegida en un proceso electoral general, parlamentario, regional o municipal, juramentar, asumir o ejercer sus funciones. Encontramos la delimitación: violencia, amenaza. El verbo rector: impedir, hacer, que es hacer no realizable el ejercicio. El bien jurídico protegido sería la administración pública. El sujeto activo puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo va a ser el Estado. Continuamos con el artículo 370. Atentado contra la conservación e identidad del objeto. El que codestruye o arranca envolturas, sellos o marcas puestos por la autoridad para conservar o identificar un objeto será reprimido con pena privativa de libertad. Encontramos acá la delimitación. Debe preexistir una situación de hecho. Tiene que haber envoltura, sello, entre otros. El verbo rector puede ser destruir, arrancar o identificar. El bien jurídico protegido, la certificación oficial del objeto. El sujeto activo también puede ser cualquiera y el sujeto pasivo sigue siendo el Estado. Continuamos con el artículo 371. El testigo, perito, traductor o intérprete que siendo legalmente requerido se abstiene de comparecer o prestar declaración
informe o servicio respectivo. Encontramos acá la delimitación, que puede ser: debe preexistir un requerimiento oficial dictado por la autoridad. Encontramos dos conductas: el resistir y el negar a brindar información, un informe, como decía el artículo 371. El verbo rector, que tenemos como abstener. El sujeto activo, encontramos que puede ser varios sujetos, como el testigo, el perito, el traductor e intérprete. El sujeto pasivo sigue siendo el Estado. En el bien jurídico protegido encontramos lo que es la administración pública y normal el desarrollo del proceso. Vamos a continuar con el artículo 372. El atentado contra los documentos que sirven de prueba en el proceso. El que sustrae, oculta, cambia, destruye o inutiliza objetos, registros o documentos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente que sustancia un proceso. Acá también encontramos lo que es la delimitación: preexistencia de un proceso, objeto, bienes o muebles. Bienes muebles. El verbo rector: sustraer, ocultar, cambiar o destruir. El bien jurídico protegido sigue siendo la administración pública y la protección oficial de cualquier custodia de bienes. El sujeto activo puede ser cualquiera o el propio custodio. El sujeto pasivo también es el Estado. Ante estos 4 artículos es muy importante los valores de la persona. Vamos a continuar con la siguiente exponente, Bersabet H. Avendaño. Muchas gracias, profesor. Un cordial saludo para el doctor Rubén Santisteban Seclen y a los compañeros de Derecho Turno Noche. Continuando con la exposición, en el artículo 373, sustracción de objetos requisados por la autoridad. El que sustrae objetos requisados por la autoridad será reprimido como una pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Dentro de las limitaciones, requisa, que es un procedimiento técnico, policial, administrativo, fiscal o judicial. Objetos requisados que provienen o tienen procedencia delictiva. Verbos rectores: sustraer, alejar el objeto de la esfera de la vigilancia. Bien jurídico sería la administración pública y sujeto activo cualquier persona, también puede ser un funcionario o servidor público. Sujeto pasivo, el Estado. En el artículo 376, abuso a la autoridad. El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete o ordena actos arbitrarios que causen perjuicio a alguien. Dentro de las limitaciones tenemos 2 conductas: cometer o ordenar. Abuso de atribuciones, extralimitarse los límites de la competencia, actuando fuera de lo establecido en las normas. Acto arbitrario, decisión personal, desplazado lo dispuesto en las normas que carecen de legitimidad del derecho. Verbos rectores sería cometer y ordenar. Cometer, personalmente, efectuar, y ordenar, dispone que otra persona ejecute el acto arbitrario. El bien jurídico protegido sería la administración pública y el sujeto activo sería funcionario público. Sujeto pasivo, el Estado, una persona natural o una persona jurídica afectada directamente. En el artículo 377, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. El funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa o redacta algún acto a cargo
Dentro de las limitaciones tenemos el incumplimiento de deberes, verbos rectores, omitir, rehusar, redactar. En omitir, incumplir los actos funcionales, en rehusar, designar o negar un procedimiento, y en retardar, demorar o delatar o posponer el cumplimiento de un acto funcional. Bien jurídico protegido, la administración pública por el incumplimiento de funciones públicas, sujeto activo, funcionario público, sujeto pasivo, el Estado o persona natural o jurídica afectada directamente. En el artículo 382, confusión, el funcionario o servidor público que abusando de su cargo obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para otros un bien o un beneficio patrimonial. Podemos decir que es un objeto jurídico de este delito en la administración pública que exige al funcionario que actúe correcta y honestamente, es decir, con una lealtad a la administración, que le han dado la oportunidad de servir al país, a la comunidad, a la localidad, que debe destacarse en esto, que es fundamental que el empleado público abuse de su poder con esta conducta dolosa. Dentro de las limitaciones tenemos cuando el servidor público induce a una persona, verbos rectores tenemos obligar e inducir, bien jurídico protegido, el recto, regular funcionamiento de la administración pública. El sujeto activo viene a ser el funcionario público y el sujeto pasivo viene a ser el Estado. Muchas gracias. Doy pase a la compañera Selene Libertad Saavedra. Un saludo cordial a todos. Para concluir con la exposición, me toca desarrollar 3 delitos que forman parte del capítulo 2, delitos cometidos por funcionarios públicos. Estos son colusión simple y agravada, peculado doloso y culposo y peculado de uso. Estos 3 delitos tienen en común el bien jurídico tutelado, que es la administración pública, el sujeto activo, los funcionarios o servidores públicos, y el sujeto pasivo, el Estado y las organizaciones a las que representa. Asimismo, estos delitos se castigan con penas privativas de libertad, inhabilitaciones y días multa. Vamos a dar inicio con el artículo 384, colusión simple y agravada. La colusión simple se presenta cuando el agente concierta con los terceros para defraudar al Estado en cualquiera de las etapas del objeto del delito. Y la colusión agravada se presenta cuando el agente, luego de concertar, defrauda al Estado. Esta defraudación tiene que ser de contenido patrimonial, o sea, económico. Asimismo, el agente, que es funcionario o servidor público, tiene que tener participación directa o indirecta con el objeto del delito, que pueden ser adquisición o contratación, obras o servicios, concesiones o cualquier operación que involucre al Estado con personas naturales o jurídicas que negocian con el mismo. Tenemos 2 verbos rectores, el concertar y el defraudar. El concertar es ponerse de acuerdo cómo defraudar al Estado y lo hace el agente con los terceros, como por ejemplo la sobrevaluación de los precios. El defraudar es el estafar. El agente actúa como si estuviera de acuerdo a ley, pero en realidad hace lo contrario. Es un delito de comisión dolosa porque hay voluntad e intención. Asimismo, es un delito de resultado que se consuma cuando hay defraudación a los intereses del Estado. Por lo tanto, también puede quedar en grado de tentativa. Continuamos con el artículo 387, peculado doloso y culposo. El peculado doloso se presenta cuando el agente se apropia y utiliza los caudales o efectos públicos. Y el peculado culposo se presenta cuando el agente propicia la situación, ya sea por negligencia, para que un tercero sustraiga los caudales o efectos del Estado que estaban bajo su responsabilidad. ¿Pero qué son los caudales o efectos del Estado? Los caudales son los bienes de contenido económico propio,
pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles que incluye al dinero. Y los efectos son los documentos de créditos negociables introducidos en el tráfico comercial, que son los cheques, los bonos, los títulos, entre otros. En este delito tenemos tres acciones: la percepción, que es el recepcionar; la administración, que es la relación directa e inmediata con el bien; y la custodia, que es la vigilancia y protección de los bienes. Es por ello que en este delito el agente no sustrae los caudales o efectos, sino lo que hace es darle un uso diferente al que estaba destinado. Tenemos dos verbos rectores, el apropiar y el utilizar. El apropiar es adueñarse de los caudales o efectos públicos, y el utilizar es disponer de ellos como si fueran suyos. Como se dijo, puede ser dolosa y culposa. Si es dolosa, obviamente también tiene que ir de la mano con el ánimo de lucro. Y si es culposa, es por una actividad negligente para que un tercero sustraiga esos caudales o efectos que estaban bajo su protección. Este delito se consuma cuando haya apropiación y utilización de los caudales y efectos del Estado. Por lo tanto, también puede quedar en grado de tentativa, ya que es un delito de resultado. Se agrava cuando el valor sobrepasa las 10 unidades impositivas tributarias o cuando estaban destinadas a fines asistenciales o programas de apoyo o inclusión social. Para concluir, tenemos el artículo 388, peculado de uso, que se diferencia del peculado doloso y culposo visto en el artículo anterior, porque en este el objeto del delito solo son bienes muebles, que el agente usa o permite que otros lo usen para otros fines que no eran los indicados, y pueden ser vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo del Estado. El verbo rector es el usar. Es de dolo directo y asimismo hay ánimo de lucro. Es un delito de resultado cuya consumación es instantánea al momento de usar el bien y al mismo tiempo puede quedar en grado de tentativa. Por todo lo expuesto, el grupo ha llegado a las siguientes conclusiones. En primer lugar, nuestra ley penal sanciona las conductas delictivas, a lo que no es ajeno la corrupción y que se ha enraizado en la administración pública. En ese contexto, la administración pública la conforman el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y todas las instituciones derivadas de los mismos, cuya función es el servicio público en beneficio de la sociedad y no aprovecharse de ello. Además, los delitos contra la administración pública se ubican en el título 18 del Código Penal y consta de 2 capítulos, como ya se explicó anteriormente. Y se hizo la diferencia entre funcionario y servidor público, habiendo delitos netamente para funcionarios y otros en que incluye a ambos. La responsabilidad reside en las consecuencias derivadas de las acciones u omisiones. ¿De quiénes? De los funcionarios o servidores. Es decir, la conducta de la gente será sancionable mientras sean acciones u omisiones derivadas de la función que se les ha encargado. Sin nada más que decir, compañeros, muchas gracias.